Saludos, colegas. El día de hoy nos acompaña la asesora nacional de estudios sociales, Laura Lara Bolaños, para abordar un tema educativo de actualidad. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días, Carlos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, como bien lo dice usted, un tema que es de actualidad para nuestros compañeros docentes de estudios sociales. Gracias, Laura. Bienvenida. La primera pregunta es, ¿qué es el plan de nivelación desde la particularidad de la asignatura de estudios sociales en secundaria? Bueno, gracias, Carlos, por tan importante pregunta. Tal vez aquí hacer un paréntesis para que recorramos un poquitito los pasos hacia atrás. Recuerden que en el webinario del 3 de agosto, del martes 3 de agosto de este año, la doctora María Alexandra Olate, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, a nombre del Viceministerio Académico, compartió lo que me estás preguntando, lo que sería la ruta de nivelación para el segundo semestre. Lo que pasa es que a partir de las dudas de muchos docentes, nosotros tenemos que abordar esta ruta de nivelación desde las particularidades de nuestra asignatura, porque una cosa es hablar de la ruta de nivelación en términos generales y luego precisarlo desde las particularidades de cada asignatura, que en este caso nuestros compañeros asesores fueron muy enfáticos, que siempre se tiene que analizar esta ruta desde la generalidad hasta la particularidad propia de cada asignatura. Teniendo ese escenario claro, entonces ya yo sí puedo hablar de qué es una ruta de nivelación académica, porque se le denomina así, y sobre todo, ¿cómo la podemos entender? En este caso, la pregunta que hacías es sumamente importante desde las particularidades de estudios sociales secundaria. Y enfatizo secundaria porque una cosa es las particularidades en primaria y otra cosa es las particularidades en secundaria. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que siempre en el marco de esto que denominamos la educación combinada, que continúa según los lineamientos establecidos por el MEP desde febrero del 2021, para este segundo semestre nos vamos a incursionar en algo que se llama la ruta de nivelación. ¿Pero en qué consiste? Bueno, la primero es que tenemos que partir un poquitito de lo que les hablaba en una fundamentación que el docente tiene que tomar en cuenta. Lo primero, los programas de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación, que desde ahí nos indica cuál es el propósito, cuál es la metodología para cada uno de los programas de estudio. Las aspiraciones de la política educativa y la política curricular, que en este caso de manera sintética están enfocados al logro, al desarrollo de las habilidades en el estudiantado, en lo que sería el proceso de la transformación curricular, que esto no es reciente, esto se inició desde mucho atrás de que se dieran por aprobado el programa incluso de educación cívica, en el sentido de lo que se propone es un cambio en la metodología de los programas de estudio a fin de hacerlos mucho más dinámicos y sobre todo orientados a que el centro, el eje, va a ser la persona estudiante y nosotros nos convertimos en facilitadores de esos espacios idóneos para el logro de las habilidades y la transmisión de los saberes contenidos en el programa de estudio. Y finalmente, que no tenemos que perder de vista esos lineamientos establecidos por las autoridades y que estén vigentes. Aquí, importante también tomar en consideración que en esta ruta de nivelación siguen todavía vigente lo que son el trabajo que desde el año pasado nuestros compañeros docentes han venido desarrollando, que es por medio de las guías de trabajo autónomo, que implica no solamente la planificación o la evaluación de las mismas, sino también
una revisión, una valoración de los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes, el análisis de la información para una toma adecuada de decisiones, el envío de esas GTA con la respectiva realimentación a fin de que el estudiante pueda volver sobre sus pasos y mejorar en ese proceso de mediación y la valoración de un proceso de aprendizaje que finalmente, ya sea desde la presencialidad, la virtualidad o el trabajo a distancia, se logre el desarrollo de esas habilidades, de esos saberes que son las aspiraciones máximas de nuestro sistema educativo orientados a una educación de calidad. Ahora, para este proceso de la ruta de nivelación, se nos solicitó a las diferentes asesorías realizar un proceso de consulta y de elaboración de un criterio a fin de determinar si se iba a continuar sobre la marcha de lo que al principio de año las autoridades definieron que era el desarrollo del programa de estudio en su totalidad para cada uno de los niveles o en sus diferentes modalidades educativas, o hacer un cambio en ahora, en vez de trabajar la totalidad del programa de estudio con las plantillas didácticas, pasar a las plantillas de aprendizaje base que en el 2020 se desarrollaron y que fueron construidas con tres principios, que es homogeneidad, pertinencia y relevancia. Y lo que consistía es, no era en quitar, como mucha gente nos ha dicho, es que quitaron contenido, no. Se valoró de la totalidad de los saberes, aquellos que eran esenciales, los más fundamentales para que la persona docente desarrollara, puntualizando aquello lo que es lo más básico, lo elemental, lo que se convierte en ese puente cognitivo para que el estudiante logre pasar de un nivel a otro. Y a partir de eso también se nos solicitó hacer una valoración de esas plantillas de aprendizaje y obviamente revisar esa ruta de nivelación. Recuerden nada más, y aquí vuelvo a hacer un paréntesis, el año pasado esas PAP fueron validadas por varios asesores regionales y luego se pasó un proceso de validación a nivel país, y lo que se permitió a través de esos grupos focales, que para el caso de estudios sociales se realizó con 5 asesores regionales, que esa fue la consigna que se nos dio, validar o discutir sobre la importancia de, o por un lado, tomar el planeamiento o el programa de estudio en su totalidad, o tomar en consideración las plantillas de aprendizaje base, y sobre esa línea se discutió de dónde partiría esta ruta de nivelación. Para el caso de estudios sociales, nuestra asesoría, el compañero Jaime Ramos y mi persona, ya habíamos dado desde inicio de año un criterio al respecto sobre la importancia de continuar con las PAP, máxime en, en estas nuevas condiciones de una educación combinada, pero es hasta este segundo semestre que se toma en validez ese criterio técnico que nosotros habíamos emitido. Entonces, para que tengamos claridad hacia dónde fue que se dio esta ruta de nivelación, y que lleva de por sí un proceso consultivo y una revisión, como lo vimos anteriormente, de todas las fuentes que se abstraen de nuestro programa de estudio. Igual se tomaron en cuenta algunos criterios curriculares y pedagógicos importantes para definir esa ruta de nivelación, y lo que vamos a ver en el siguiente video, que serían las matrices de nivelación, como por ejemplo lo que les hablaba al principio, las particularidades del programa de estudio, que no tiene un diseño secuencial, es decir, si nosotros nos damos cuenta, no hay una secuencia lógica de un nivel a otro, sino que cada uno de estos niveles tiene
de por sí un eje temático, temas integradores y demás particulares que son específicos y que no permiten hacer esa conexión entre un nivel y otro nivel. Además de que se tiene que entender que la metodología que propiamente desarrolle la persona docente va a ser fundamental para determinar si son necesarias o no el abordaje de esas nociones o conocimientos previos a la hora de desarrollar un saber dentro del programa de estudio. Finalmente, es importante entender que esta mediación pedagógica en los estudios sociales para la educación combinada, siempre tenemos que tomar en consideración algo que no es un discurso de la Asesoría Nacional, sino un discurso que el Ministerio de Educación Pública, las autoridades han siempre tenido como baluarte. Tenemos que entender el tema de la flexibilidad curricular y sobre todo la habilidad que tiene la persona docente para la toma de decisiones, a fin de que pueda él, la persona docente, determinar cómo, cuándo se deben o no articular los indicadores de los aprendizajes previos que se dieron en el 2020 y que ahora se deben o no retomar para el curso 2021. Determinar si es necesario desarrollar el programa de estudio en su totalidad o partir de esa priorización de los saberes contenidos y sobre todo darle énfasis a los aprendizajes bases para cada uno de los niveles o para el ciclo lectivo en general. Y lo último que no debemos de perder de vista es que esta integración de los momentos o de las fases de la mediación pedagógica combinada que vamos a continuar para esta ruta de nivelación va a ir de la mano con estos 4 momentos que nos habla la educación combinada: conexión, clarificación, colaboración y aplicación. Pero que si solamente los veo así, estaría hablando de cualquier asignatura. Pero si ya yo me voy a la fundamentación del programa de estudios sociales para secundaria, tengo que visibilizar o tengo que correlacionar estos momentos de la mediación combinada con lo que el ABP, el aprendizaje basado en problemas, que es la fundamentación, una parte de la fundamentación que se esgrime de nuestro programa de estudio, tiene que ir con base en estos 5 momentos, que sería el problema, que va muy de la mano con la conexión. Ese momento cuando nosotros hacemos esa conexión o validamos esos conocimientos previos que el estudiante tiene respecto a ese saber que deseamos desarrollar. El análisis, que va muy de la mano con la clarificación, que es cuando nosotros analizamos fuentes o clarificamos aquellas nociones iniciales que tengamos con respecto a un saber. La investigación y la interpretación, que van muy de la mano con la colaboración, cuando nosotros hacemos ese trabajo colaborativo, sea individual o grupal, recordando todo siempre las medidas de salud indicadas, ¿verdad? Que nos permite ir construyendo, colaborando, o inclusive nos permite ir sintetizando esas nociones generales a algo más específico y particular, para finalizar con el reporte, que es en el momento cuando nosotros, según la mediación pedagógica combinada, aplicamos o construimos ese insumo que nos va a permitir sintetizar todo ese proceso que la persona docente desarrolló a fin de lograr el desarrollo del saber, pero más allá de pensar o de apostar en un saber, en un contenido, es apostar por el desarrollo o la potenciación de un saber. Y lo último, perdón, de una habilidad. Y lo último, para que lo tengamos presente como a modo de identificar hacia dónde va esa ruta de nivelación para este segundo semestre, que creo que es
de manera específica, lo que me preguntabas es que para el primer semestre del 2021 se solicitaba el desarrollo en su totalidad del programa de estudios en los 3 escenarios: presencialidad, a distancia o virtual. Tener presente la educación combinada, los 4 momentos que hace un ratito hicimos referencia, ligándolo siempre con la metodología propia de nuestro programa de estudio, que es el aprendizaje basado en problemas o el ABP. El desarrollo de las plantillas de planeamiento didáctico que se encuentran en caja de herramientas y su consecuente construcción de las guías de trabajo autónomo, y determinar, que esto lo realiza cada persona docente, si existen saberes que se deben articular desde un nivel o desde un eh, grado lectivo de un nivel a otro. ¿Cuál sería el cambio entonces en esta ruta de nivelación? Que para el segundo semestre, lo vemos aquí, en lugar del programa de estudio, vamos ahora a trabajar las plantillas de aprendizaje base, ahora denominadas a plantillas de aprendizaje base 2020-2021, porque hay una continuidad en el desarrollo de esas plantillas. Va a haber igualmente el desarrollo o la visibilización de esa educación combinada que tiene que ir de la mano con la metodología propia de nuestro programa de estudio, que es el aprendizaje basado en problemas, en lugar de las plantillas didácticas. Ahora vamos a utilizar las plantillas de aprendizaje base y vamos a seguir construyendo guías de trabajo autónomo, y nuevamente en la metodología, que es ese momento en el cual el docente logra desarrollar los saberes, él determinará si es necesario articular aprendizajes o conocimientos indispensables para poder continuar con el desarrollo de los saberes contenidos en el programa de estudio. Y nada más para que lo tengamos igualmente presente, recuerden, este es básicamente la estructura. En el caso de estudios sociales, lo primero que vamos a encontrar es el aprendizaje esperado, que es la base fundamental. Recordar que ese aprendizaje esperado viene a ser ese gran objetivo general que nos indica hacia dónde es la ruta que tiene que apuntar o considerar el docente para lograr desarrollar el proceso de mediación didáctica. En la segunda columna, el criterio de evaluación. ¿Qué es lo que es el criterio de evaluación? Si el aprendizaje esperado es ese objetivo general, el criterio de evaluación viene a ser ese objetivo específico que me dice qué de la generalidad que se encuentra en el aprendizaje esperado requiero yo precisar. En la tercera columna encontramos el indicador del aprendizaje esperado, que es la síntesis de lo que me dice el aprendizaje esperado, de lo que me dice el criterio de evaluación, más la consideración que se hace respecto a esa habilidad que se desea desarrollar en el estudiante. Y el último, la última columna, que sería el de la estrategia de mediación pedagógica, que en este momento es donde el docente va a explicar cuál es la metodología o ese proceso de mediación pedagógica a través de la cual va a lograr el desarrollo de ese indicador del aprendizaje esperado, siempre considerando los 4 momentos de la mediación pedagógica, que son los que posibilitan trabajar con la totalidad de nuestros estudiantes al mismo tiempo y considerando todos los escenarios.
Y lo último, bueno, aquí obviamente volvemos a retomar que este proceso de mediación pedagógica se apoya con las guías de trabajo autónomo como esa herramienta didáctica que me especifica aún más esa mediación que logramos o que pretendemos desarrollar con nuestros estudiantes. Retomamos aquí el tema de que esta mediación pedagógica combinada desde esa ruta de nivelación tiene que estar enfocada en estos 4 momentos de la educación combinada que son conexión, clarificación, colaboración, aplicación en sintonía con lo que nos dice el aprendizaje basado en problemas. Y lo último, solamente para ya concluir con esta primera parte, vamos a seguir hablando de una evaluación de los aprendizajes para el segundo periodo 2021, en el que vamos a situarnos para el caso de estudios sociales en el grupo 1, de donde se siguen extrayendo los datos de los cuales nosotros debemos de considerar a fin de determinar si el chico aprobó o no aprobó el curso lectivo. Bueno, las evidencias que se logren recolectar por medio de las guías de trabajo autónomo que representan un 55% de la nota, más los instrumentos de evaluación sumativa o IES que se elaboren, que en este caso son 2, que representan un 45% de la nota que el estudiante debe de considerar. Así las cosas, Carlos, si nosotros logramos sistematizar esta ruta de nivelación, como fue definida por las autoridades, es indicarle cuál es el camino que se va a seguir para este segundo semestre desde las particularidades de la asignatura de estudios sociales en secundaria. Espero haber clarificado tu duda y haberles colaborado también a nuestros docentes para que podamos empoderarnos sobre cómo desarrollar esta ruta de nivelación. No sin antes recordarles que para esto siempre será importante recurrir al apoyo de los asesores regionales que en estudios sociales hay en cada una de las direcciones regionales, y que tengan por seguro que la información que ellos les dan, siempre ellos nos buscan la manera de apoyarse o de apoyarnos unos con otros y de que estén en comunión con lo que son los lineamientos emanados desde el Ministerio de Educación Pública. Muchísimas gracias por la atención y espero haberle ayudado, colaborado con esta primera parte. Agradecerle, Laura, por la explicación en esta primera pregunta. Agradecerle a los colegas y nos estaríamos viendo en una segunda etapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y que pase muy buen día. Igual. Gracias, Laura.